Sala de Prensa Blue. Quien hablaba era el abogado de las víctimas, Reinaldo Villalba, en este proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, un proceso que arrancó hace ya varios años, primero en la Corte Suprema de Justicia y que está ahora por las diferentes estrategias, en este caso de la defensa del expresidente, que terminó, repito, en un juez de conocimiento de Bogotá. El abogado Villalba da sus argumentos, las de las víctimas, las de la Fiscalía, para acusar al exmandatario por soborno en actuación penal y fraude procesal. Ahora escuchamos en este diálogo que sostuvieron Catalina Vargas y Johanna Álvarez con el abogado del exmandatario. Estamos hablando del doctor Jaime Granados. El diálogo, repito, en un caso que hoy divide a Colombia. Y también para hablar, por supuesto, de las diversas posiciones que hay en el marco de esta investigación, nos conectamos a esta hora con el abogado penalista Jaime Granados, quien representa los intereses del abogado y del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Granados, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Catalina y Johanna. Un placer estar aquí. Pues doctor Granados, comenzamos con la primera pregunta, y es que durante este proceso, durante este juicio, vimos rifirrafes al comienzo, sobre todo con la jueza Sandra Heredia. Incluso se presentó una recusación de parte de ustedes. ¿Cuál es su percepción hoy del trabajo que ha hecho la jueza Sandra Heredia? No, ustedes entenderán que un proceso tiene una dinámica, y el ejercicio de la defensa implica estar muy celosamente vigilando que se le respeten todos los derechos a nuestros defendidos. Y eso genera en las audiencias previas al juicio debates de todo tipo. Esos debates fueron solventados, tomaron las decisiones las autoridades competentes. Siempre hemos acatado con respeto todas las decisiones, sean a favor o no lo sean. Y lo que vimos en el juicio fue la dirección prudente, serena, firme, con gran agilidad, y la terminación a tiempo de este juicio, que creo que ha dado un buen ejemplo para lo que es un proceso de esta envergadura. Estamos expectantes, por tanto, a conocer la decisión luego de esta práctica probatoria y de estos alegatos finales. Doctor Granados, uno de los temas más sonados en el marco de este juicio y por supuesto en el marco de esta investigación fueron las interceptaciones telefónicas que se realizaron por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué ustedes como defensa pidieron excluir estas interceptaciones telefónicas? Como entenderán ustedes, el derecho a la privacidad es un derecho fundamental reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos, en nuestra Constitución, artículo 15, artículo 29, y en nuestra Ley Procesal Penal, Ley 906 del 2004, artículos entre otros 23 y demás. ¿Eso qué significa? Que hay que proteger esos derechos. Cuando se violentan, como en este caso probamos que se habían violentado las comunicaciones de Álvaro Uribe Vélez, que fueron interceptadas ilegalmente desde el 9 de marzo hasta el 9 de abril de 2018, y las tenía él con su abogado investigador, que probamos era abogado investigador de él, Álvaro Uribe Vélez, desde el 9 de abril de 2018 hasta que terminaron el 4 de septiembre de ese mismo año aproximadamente. Pues teníamos que ser coherentes y pedirle, como se le anunció al Tribunal Superior de Bogotá, esa exclusión probada. Había que completar con su solicitud. Eso lo hicimos en la audiencia, en la etapa pertinente, y ahora estamos a la expectativa de lo que decida frente a todo lo que significa este ejercicio, en donde este aspecto es muy importante, pero no el único, la señora juez 44 Penal del Circuito de Bogotá. La Fiscalía acusó, doctor Granados, al expresidente como el determinador para que el abogado Diego Cadena manipulara testigos. ¿Usted cree que Diego Cadena actuó inconsultamente? Bueno, no hay duda que se vio en el juicio y lo probamos, que Diego Cadena no informaba a Álvaro Uribe Vélez ni en tiempo real, ni pedía autorización previa, realizaba una serie de comportamientos según su criterio jurídico, y luego algunos de ellos los informaba, otros muchos no los informaba, y otros los informaba de una manera, digamos, no exacta. Durante el juicio se vio con todo detalle eso y lo alegamos. Por ejemplo, Diego Cadena no le informó a Álvaro Uribe Vélez de los pagos por ayudas humanitarias hechas a alias Víctor, Carlos Enrique Vélez. Lo informó 11 meses después de haberlos hecho, en presencia de Hernán Cadavid,
miembro de la UTL principal de esa época, hoy representante de la Cámara por el Centro Democrático. No le informó en su momento de una acción de revisión que él había discutido ofrecer el 22 de febrero del 2018 a Juan Guillermo Monsalve en presencia de su abogado Héctor Romero, y solo se lo contó a Álvaro Uribe Vélez el 3 de abril a las 9:30 de la mañana telefónicamente y de una manera equivocada porque le dio a entender que él estaba facultado para ofrecérselo hacia el futuro, cuando además ya lo había hecho 45 días atrás. No le informó que ellos sospechaban, me refiero tanto el abogado investigador Diego Cadena como su asesor y otras personas, de que se trataba de una trampa, y eso nunca se lo contó a Álvaro Uribe Vélez. Tampoco le informó que habían trasladado a una casa fiscal a Juan Guillermo Monsalve. En fin, fueron muchas circunstancias que no informó en su momento Diego Cadena a Álvaro Uribe Vélez. Por tanto, evidentemente, uno, no lo conocía, y dos, no se puede hacer una determinación retroactiva. No se puede uno determinar a alguien de lo que ya ha hecho o de lo que uno desconoce que haya hecho. Doctor Granados, ahora hablemos de un testigo clave en este caso, como lo es Juan Guillermo Monsalve. ¿Por qué ustedes consideran que Monsalve no es un testigo creíble en este caso? Él lo ha demostrado. Comencemos cuando en el año 2011, en septiembre, le dijo al representante Iván Cepeda que Álvaro Uribe Vélez había creado el bloque Metro de las autodefensas y que él era un miembro de las autodefensas. Pues después vimos en este juicio de que él no conocía a Álvaro Uribe Vélez, que solo lo había visto 2 veces en actos públicos y por tanto no puede ser testigo de lo que él no ha visto ni conoce. Segundo, él mismo fue desacreditado por su señor padre y por su hermano mayor. Eso no es cierto. Tercero, se vio confrontado en mi contrainterrogatorio durante 40 veces dijo que no recordaba. Mediante otras evidencias de otras personas que compartieron reclusión con él, que mostraban que él decía de que lo que él había dicho estaba arrepentido y que no era cierto. Son múltiples los episodios en donde se quedó claro que él no es testigo de nada, que aparte de eso, él dio versiones contradictorias, desconocidas por su familia y por otros testigos, y finalmente que no puede ser creíble. ¿Creíble de qué? No hay que creerle prácticamente nada. Y yo creo que eso quedó muy claro en este juicio. Un capítulo central, doctor Granados, de este juicio es la reunión en la cárcel La Picota el 22 de febrero de 2018. Allí asisten los abogados Diego Cadena y Héctor Romero y los reclusos Juan Guillermo Monsalve y Enrico Pardo Hachi. Ahí se terminó hablando de una retractación de Juan Guillermo Monsalve. ¿Cómo es que se da este encuentro? ¿Quién buscó a quién? ¿Ustedes qué es lo que han establecido de parte de la defensa del expresidente? Es muy importante esto, me pregunta Johanna, por lo siguiente. Primero, fue de La Picota, ya sea por iniciativa de Juan Guillermo Monsalve o iniciativa de Enrique Pardo Hache, es algo por establecerse, pero de uno de los dos surgió, creemos que por lo que pasó después, que era el propio Monsalve, la idea de tratar de llegarle a alguien del entorno de Álvaro Uribe Vélez. Esto en noviembre del año 2017. Finalmente, el 31 de diciembre del 2017, conoce el cuñado de Pardo Hache, que se llama Ricardo Williamson, a Vicky Jaramillo. Y Vicky Jaramillo, que eso todo se lo probamos, es la que el 7 de enero del 2018, es decir, 8 días después, le informa al entorno del presidente de esta circunstancia, logra hablar con el presidente le dice que se comunique con el abogado Diego Cadena, que es su abogado investigador, y sin embargo Diego Cadena no va, pasa todo el mes de enero prácticamente sin ir, buena parte de febrero, y solo hasta el día 21 de febrero va a La Picota. Finalmente va al 22. Ya vimos que fue al 22 finalmente recibido porque necesitaba Guillermo Monsalve introducir un reloj espía para grabar esa reunión de manera clandestina. Hemos visto que además se contradice lo que dice el abogado de Héctor Romero con lo que dice Monsalve de que el reloj espía fue introducido por Héctor Romero sabiendo que un reloj espía, que Romero dice que no es cierto. Pero lo que es más importante, esa grabación, que además está manipulada y editada, como lo probamos con el propio testigo de la Fiscalía, perito Vargas Durán, quedó claro, y eso es significativo para la audiencia pública, que lo sepa todo el mundo, que este señor, Juan Guillermo Monsalve, le oculta a la Corte Suprema al día siguiente, 23 de febrero, que él había grabado en un mecanismo espía esa reunión. Y claro, ¿por qué lo oculta? Se lo oculta bajo juramento a la Corte, porque necesitaba tiempo para poder editarlo. Probamos que se editó, se recortó 7 minutos 32 segundos de esa grabación, una grabación que finalmente duró 18 minutos y fracción. Quitarle 7 minutos 32 es un aspecto de más de una tercera, casi una cuarta parte de la duración de esa grabación, y eso es muy significativo, esa adulteración, y por tanto
pues no se puede dar total crédito a lo que realmente pasó en esa reunión del 22 de febrero del 2018. Doctor Granados, quiero devolverme un poco a las actuaciones del abogado Diego Cadena, porque uno de los cuestionamientos más importantes de la Fiscalía en esta acusación es el ofrecimiento que supuestamente hizo el abogado Diego Cadena a Juan Guillermo Monsalve de una asesoría para una revisión de su sentencia condenatoria. ¿Esto de alguna manera no constituye una prebenda? Pues si bien no es plata, sí son servicios profesionales de un abogado que cuestan dinero y, como usted ya lo dijo hace algunos instantes, también esos supuestos pagos a alias Víctor. Quedó muy claro en el juicio, uno, que en el tema de los pagos a Víctor, el conocimiento que tuvo Álvaro Uribe Vélez fue 11 meses después, y de hecho lo recriminó, incluso uno de esos pagos que fue a alias Diana, se enteramos todos en el juicio porque nunca la contaron. Y en relación con la acción de revisión, quedó claro también en el juicio que esa discusión acerca de ese posible ofrecimiento de una asesoría jurídica fue un debate que se dio entre Héctor Romero, Juan Guillermo Monsalve y Diego Cadena, el 22 de febrero del 2018. Álvaro Uribe Vélez se entera de eso solo hasta el 3 de abril del 2018 en una llamada ilegalmente interceptada a las 9:30 de la mañana. Y se lo presenta a Diego Cadena diciéndole que él estaba facultado como abogado para ofrecer eso, dando a entender que lo iba a hacer hacia el futuro, cuando lo había hecho sin consultarlo el 22 de febrero. Y finalmente nunca lo hizo hacia adelante. Por tanto, digamos que esa actuación de Diego Cadena, repito, es una actuación que solo lo compromete a él y no a Álvaro Uribe Vélez. Y lo que es más importante para la audiencia entenderlo, a pesar de esas dos circunstancias, del pago de dinero a alias Víctor y a alias Diana, y de ese ofrecimiento o discusión sobre una posible acción de revisión a Juan Guillermo Monsalve hecho por Diego Cadena con el abogado Héctor Romero, no constituyen a nuestro juicio ningún delito, porque el delito de soborno a un testigo en actuación penal requiere no solamente que sea un testigo de actuación penal, tema que en el caso del señor Juan Guillermo Monsalve es bastante discutible porque él no es testigo de nada, como ya se probó, pero sobre todo que sea esa dádiva, ese ofrecimiento, esa utilidad dada, en este caso por Cadena, que solo lo compromete a él, para que el testigo calle o mienta o falte a la verdad total o parcialmente o no se presenta a declarar. Y eso nunca ocurrió, con evidencias técnicas, con lo que dijeron los analistas de la Fiscalía. Nunca escucharon de la boca de Diego Cadena a ningún testigo que le dijera que faltara la verdad o que la callara o que la dijera fragmentariamente o que no se presentara. Ningún testigo relató eso. Solamente existe la versión del mentiroso de Monsalve y del mentiroso de alias Víctor. Por tanto, yo creo que esa conducta, repito, inconsulta de Diego Cadena, tampoco constituye ninguna actuación que se enmarque en el delito de soborno en actuación penal. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Esta noche también en Noticias Caracol y también aquí en Blue Radio les vamos a tener a partir de las 7 de la noche un recuento con los hechos más importantes de este juicio que sin duda concentra la atención del país. Mañana a partir de las 8 de la mañana se iniciará esta diligencia y correrán ríos de tinta por la decisión que anuncie esta jueza sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Terminamos Sala de Prensa Blue. Los dejamos con la programación habitual en este domingo, aquí en Blue Radio y también en Noticias Caracol en vivo. Feliz resto de fin de semana para todos en Colombia. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala